persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Y como siempre les recuerdo, dejen de hacer lo que están haciendo. La prioridad es para nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos cuida y siempre está deseando que nosotros le pongamos en prioridad. Así es de que deja lo que estás haciendo, vamos a orar y vamos a dejar que este tiempecito sea para aprender algo más en lo que Dios nos quiere mostrar, para que así nuestra vida espiritual siga creciendo. Bueno, yo te invito, deja lo que estás haciendo y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, ahí donde estén, que estén sintonizando este canal. Bendíceles grandemente. Afina sus oídos espirituales, abre su entendimiento para que tu palabra que vamos a compartir hoy, Señor, toque su corazón y toque en sus vidas para que la pongan por práctica. Te doy gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Santo Espíritu, para que tomes el control y nos enseñes algo más en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, le doy gracias al Señor porque estamos nuevamente compartiendo la palabra y yo quiero hablar de un tema, ¿verdad?, que quizás a muchos no les guste escuchar, pero es un tema importante porque nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar la crítica. Así es de que he puesto a este estudio, ¿verdad?, el título de No a la crítica. Porque esto es algo que como hijos de Dios no tenemos que tener y es algo que debemos observar en nuestras vidas para no hacerlo ni con nuestros familiares, amigos, con nadie, porque nuestra vida debe de ser ejemplo, pero ejemplo de sabiduría, de rectitud y no de crítica ni de queja, porque cuando nosotros nos quejamos y criticamos, nosotros estamos mostrando esa debilidad que no va muy de acuerdo a las cosas del Señor. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a ver desde el versículo 1 al 6. Así es de que si tú tienes tu Biblia, si tú estás queriendo aprender de la palabra, búscalo. Está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Vamos a iniciar con esta lectura bíblica en el nombre de Jesús. Así es de que vamos a leerla juntos, si puedes acompañarme. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta aquí es la lectura del Señor. Bueno, aquí vamos a ver. Estamos viendo cómo el Señor pone un ejemplo acerca de este tema, ¿verdad?, de la crítica. Y estamos observando esto de no juzgar. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, qué tan fácil eres para juzgar lo que esté aconteciendo en la vida de algún hermano, de algún familiar, de algún compañero de trabajo, quizás de un amigo, no sé, de alguna persona. Yo no sé qué tan fácil seas para juzgar, pero la palabra del Señor, que es la Biblia, nos enseña esto aquí, que no juzguéis. Y si se fijan, comienza con eso. Comienza diciendo, no juzguéis. Tenemos que analizar, dice, ¿para qué dice? Para que no seáis juzgados. Mi querido hermano o hermana, si tú estás juzgando a la ligera a alguien,
Piénsalo 2 veces antes de juzgar si tú no quieres ser juzgado, porque así como tú vas a juzgar a tu hermano en lo que esté pasando, quizás en lo que esté sintiendo, quizás en cómo esté actuando, así vas a ser juzgado. De la forma que tú seas, así va a ser. Entonces el Señor quiere que nosotros analicemos en no a la crítica, no critiquemos, no seamos fáciles. Y muchas personas dicen, yo no critico. Mira, de alguna manera todo el mundo tiende a criticar fácilmente, a la ligera. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que, antes de abrir la boca, decirle, Señor, si esto no viene de ti, si yo voy a juzgar y criticar sin un buen juicio, mejor me quedo callado, porque de esa forma, cuando tú señalas a un hermano, ya 3 te están señalando a ti, ¿verdad? 3 dedos. Tú haces esto, 3 dedos para acá, te están señalando a ti, de que lo que tú estés juzgando en la vida de los demás. Así es de que esta parábola, esta escritura nos enseña, ¿verdad?, acerca de no juzgar. No seamos ligeros al juzgar. Recordemos que Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. No sé, mi hermano, o hermana, no sé qué tan fácil seas para juzgarte a ti mismo primero y decir como, bueno, me voy a hacer una retrospectiva de cómo soy, qué carácter tengo, quién soy en realidad. Entonces, antes de juzgar a los demás, analízate a ti primero. Checa primero bien cuáles son tus debilidades y qué son tus errores para que tú sepas si es que vas a juzgar o no. Porque a veces, hermanos, estamos nosotros criticando y juzgando lo que nosotros mismos hacemos. Y eso a Dios no le agrada. A nosotros nos llama el Señor a no criticar. Así es de que hay que examinar nuestras motivaciones, hay que examinar nuestras conductas y todo en la forma que vivimos nosotros, porque qué tan fáciles somos para agradar, ¿verdad? O sea, reconocer las faltas de los demás. Qué tan fáciles somos de decir, es que fulanito dijo esto, mi amiga dijo aquello, yo no sé cómo hizo aquello, yo no sé cómo tomó esta decisión, yo no sé para qué hizo esto, y tantas cosas que es fácil juzgamos y decimos a la ligera, ¿verdad? De un hermano, de otro, de la situación que estén pasando. Quizás algún compañero te ha compartido algo y lejos de ayudar tú ya lo estás juzgando, lo estás criticando, pero hubieras hecho esto, pero hubieras hecho aquello, yo no sé cómo te dejaste en esta ocasión, o cómo, muchos ejemplos hay, ¿verdad? En forma de que nosotros somos fáciles para juzgar, pero Dios nos llama a que no juzguemos. Entonces, somos tan fáciles, ¿verdad?, para agrandar quizás las faltas de los demás. Si alguien tuvo un error, hasta le decimos, no, y no nada más fue así, también le dijo así. Y eso no viene de Dios. Y pues no nos fijamos en las nuestras, ¿verdad? Cuando nos fijamos a lo mejor en los errores de los demás, ¿y qué dices de ti? ¿Tú nunca has mentido? ¿Tú nunca has engañado? ¿Tú nunca has faltado a tu palabra? ¿Tú nunca has agredido? Analicémonos primero a nosotros mismos antes de abrir la boca. Muchas personas cuando han criticado y han juzgado han dicho, cuando ya vieron que no era por donde la persona creía, se arrepiente y dice, ¿cómo es que abrí la boca? ¿Cómo es que critiqué y juzgué a este hermano tan a la ligera cuando yo no sabía lo que estaba atravesando en su vida? Dios solamente conoce lo que los hermanos están pasando, las hermanas están pasando, nuestros hijos están pasando, nuestros amigos y amigas están pasando. Y lejos de juzgar y criticar, Dios nos llama a que comprendamos, analicemos qué es lo que está pasando, cómo puedo ayudar. En lugar de juzgar y de enjuiciar, mejor ver cómo ser de bendición. Cuando tú y yo somos de bendición, en lugar de juzgarlo, lo vamos a animar. ¿Qué pasa? Vamos a hacer algo al respecto y no estarle condenando, porque ya tenemos bastante con Satanás para condenar nuestra vida en todas las fallas. No sigamos ese rumbo de la crítica, no juzguemos a la ligera. Muchos somos así que juzgan a la ligera. Así es de que, ¿qué tan buenos somos para criticar? ¿Te has preguntado qué tan bueno soy para criticar? Qué fácil digo, esto, lo otro, y no me fijo. ¿Qué tan fácil es? Yo no sé, mi hermano, mi hermana, ¿qué tan fácil eres tú para criticar?
pero sí sé que la palabra de Dios nos pide que no juzguemos. Y si estamos a punto de criticar a alguien, veamos si merecemos la misma crítica. Cuando tú vayas a criticar, hermano o hermana, si vas a decir algo al respecto, piensa, si fuera tu caso, si te gustaría criticar la forma en que tú criticas. ¿Te gustaría que alguien te criticara igual? Que alguien te dijera, tienes esto, hubieras hecho aquello, no supiste en esto, no aprendiste de esto y así. Yo creo que cuando a uno le critican no es fácil, pero es fácil para criticar a los demás. Así es de que detengamos ese tren de caminar en criticar a los demás y mejor, digamos, en la forma más buena de ayudar a nuestros hermanos, de no juzgarlos a la ligera, de ayudarlos y comprender sus situaciones. Porque cuando nosotros no comprendemos su situación somos fáciles. Vemos, el enemigo nos puede mostrar una situación adversa y nosotros decimos esto y esto, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro, le hubiera dicho así, yo hubiera hecho acá. Y tú no sabes realmente la situación de la persona si no lo pudo hacer por alguna circunstancia, si no pudo responder ante esa situación quizás por impedimento de algo. Dios sí conoce la vida de la persona, por eso dice Dios, detente, porque tú no conoces más allá de lo que ven tus ojos, tú no conoces el corazón, tú no conoces las circunstancias que quizás esa persona pasó, o tú no conoces cómo se siente el estado en la actitud de esta persona. Lejos de criticar su actitud, lejos de criticar que no te saludó, lejos de criticar que no ha avanzado, lejos de criticar que no es bueno para esto, para el otro, mejor piensa cómo puedes ayudar, qué manera puedes tú ayudar a esa persona en quizás esa debilidad o en quizás esa necesidad o lo que esté viviendo. Es mejor siempre pensar lo mejor y dejar de criticar y de juzgar a aquellos que quizás están necesitando de una misericordia. Misericordia en las vidas de ellos cuando se equivocan. Todos de alguna manera nos equivocamos, alguna vez en nuestra vida nos estamos equivocando y siempre vamos a tener a un Dios lleno de misericordia que nos va a ayudar. Él no nos va a criticar, no nos va a condenar, Él nos va a ayudar a salir adelante, a ver la respuesta, a tener una solución, a encontrar el camino, a ver luz donde ya creemos que todo es oscuro. Así debemos ser nosotros, lejos de criticar, sé de ayuda. Lejos de juzgar, sé de ayuda, para que entonces nosotros estemos representando bien a Dios. Y el Señor aquí nos dice muy claro, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midas, os serás medido. Así es de que la forma que tú juzgues, mi hermano, mi hermana, perdón, en la forma en que tú juzgues, a ti te van a juzgar. A ti se te va a enjuiciar de la misma forma. Recuerda, no juzgues a la ligera. Primero analízate a ti primero, antes de juzgar a alguien y de abrir tu boca o de condenar o de acusar o de señalar. Recuerda, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás parado antes de hacerlo? Y luego, perdone con amor al prójimo, ¿verdad? Y ayúdelo. A tu hermano, en lejos de juzgarlo, no, mira, estás pasando por esta situación, mira, lejos de criticarte, ok, te comprendo, vamos a hacer algo, vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer ayuda, sé de bendición, no seas de juicio, sé de bendición. Dice, como vemos en el versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica. Cuando Él está hablando de no juzgues es porque está hablando de la crítica. Y actitud de juicio con que Él derriba a otros a fin de ponerse encima a uno mismo. Cuando alguien critica, ¿verdad? Y tienes actitud de juicio. No, pero es que tú hiciste así. Y es que tú hablaste esto. Y es que no hubieras hecho esto. Somos fáciles para demandar qué hubiéramos hecho y qué no hubiéramos hecho. Pero ¿qué te parece cuando nos toque a nosotros, ¿verdad? Ese juicio. Quizás no lo íbamos a ver de la misma forma. Por eso cuida tu boca de juzgar, cuida tu corazón de condenar a alguien, cuida tu actitud, ¿verdad? De estar levantando, ¿verdad? Ese juicio contra tus hermanos, contra tus hijos mismos, contra tu esposa, tu esposo, con tu pareja, no sé. Hay que cuidar eso, hay que cuidar el ya no más la crítica, ya no más juzgar tan a la ligera. No es cosa
de condenar cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo. Cuando tú vas a hablar, tendemos, ¿verdad? Pero tiendes a ser negativo y tiendes a criticar lo que se está haciendo con una negatividad que lejos de ayudar al hermano o al hermano, lo vas a hacer sentir miserable, lo vas a hacer sentir peor y no va a ayudar en nada. La crítica no ayuda, no es constructiva, no edifica a nadie, sino al contrario, mayuga el alma, el corazón y baja la autoestima, muchas cosas. La crítica tiene efectos secundarios terribles en la vida de las personas, tanto como en la vida del que critica. Porque él nunca sabe, la persona que criticó duramente, la persona que criticó injustamente, la persona que criticó sin saber, esas personas un día van a ser juzgadas también. Y así como ellos criticaron, así van a ser criticados y van a ser juzgados por los demás. Así es de que mi querido hermano, mi querida hermana, dejemos la crítica y no andemos en eso. Tenemos que dejar de ver a los errores de nuestros hermanos y mejor mirar cómo andamos nosotros mismos. Tenemos que dejar de ver los errores. ¿Se han fijado? Yo he conocido personas que regularmente ven las cualidades de las personas, que si tiene algún don, una cualidad, esas personas, esta hermana es talentosa y hablan bien de ella, son de bendición. Pero también tenemos hermanos o hermanas que tienden a ver los errores y no ven las cualidades. Y lejos de ver la cualidad ven, no, que le falta eso, que le falta aquello, se hubiera puesto así, se hubiera puesto así. Y empiezan a ver todos los errores, todas las fallas. Nosotros como cristianos, Dios nos llama a no juzgar. Nos llama a autoanalizarnos a nosotros mismos antes de hacerlo. Nos llama a tener misericordia del que se equivoca. Nos llama para ver las cualidades, no los defectos de nuestros hermanos. Así es de que hagamos lo que el Señor dice. Nosotros tenemos que ver la cualidad, no el defecto, ¿verdad? Y hay que ver primero cómo andamos nosotros mismos antes de hacerlo. Versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es fácil decir algo del hermano, pero no te fijas en ti, cómo estás tú. Y entonces el Señor quiere que analices antes de hablar, antes de juzgar, antes de ver los defectos. Fíjate en ti mismo, porque quizás tú los tienes y peores. Y quizás tú tienes esas características que estás enjuiciando y que estás condenado y las tienes peor. Entonces, tengamos misericordia. Nosotros no podemos ser de bendición a otros cuando lo que criticamos lo estamos haciendo aún y peor. Nosotros no podemos ser de bendición. Imagínate si tú vas con un hermano y ese hermano te admira porque pues eres persona de oración, eres persona que busca de Dios y eres de ejemplo, pero si tú empiezas a enjuiciar con un corazón duro, sin misericordia, esa persona se va a desilusionar, la vas a hacer sentir mal y no vas a ser de bendición a los demás. Tenemos que ayudar, nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos en la palabra de Dios y nosotros podemos ser de bendición cuando no juzgamos, cuando no criticamos, cuando nos juzgamos a nosotros mismos primero antes de hacer cualquier cosa. Como dice el versículo 4, dice la palabra: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cuántas personas estamos queriendo hacer algo por el hermano cuando tu misma vida no la has arreglado? Y te quieres poner a dar 1000 consejos y te quieres poner a enseñar miles de formas cuando tú mismo no lo has aplicado a tu vida. Mi querido hermano, si algo tú estás queriendo corregir en el hermano, si algo le estás juzgando a la hermana o si algo estás criticando, piénsalo bien. Piénsalo bien, porque tú no puedes ser de ayuda si te la pasas criticando cuando tú mismo tienes peores defectos, peores errores, peores actitudes que no has tratado contigo mismo. Nosotros antes de juzgar tenemos que actuar en lo que estamos exigiendo. Yo no puedo exigir, tienes que ser así cuando ni siquiera lo he practicado yo misma. Entonces, hermanos, tengamos misericordia, dejemos de criticar a los demás, que ya sea porque superan o porque están en otro nivel donde Dios los ha puesto. No seamos envidiosos, no seamos
celosos de lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos. Dejemos de criticar a aquel que está superando, dejemos de criticar a aquel que pues de alguna manera ha fallado, pero se está reconciliando con el Señor y sigue adelante. Tengamos misericordia, no juzguemos. Volteemos atrás y veamos nuestra vida, de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué es lo que ha pulido el Señor en nuestra vida? ¿Qué es lo que está trabajando en nuestra vida? Nosotros tenemos que hacer una retrospectiva en nuestra vida para decir, ok, voy a cambiar esto. Antes de juzgar a mi hermano, mejor me analizo yo primero. Yo no sé en tu vida si tú has sido fácil para eso, pero sí te quiero decir que el Señor nos llama a no juzgar, a no criticar a nadie. Si realmente queremos ser de bendición, si realmente queremos nosotros ofrecer esperanza a nuestros hermanos, lejos de criticar, seamos comprensivos, ayudemos en la situación que quizás el hermano o la hermana están y seamos de bendición, como dice la palabra. Así es de que somos fáciles para juzgar a los demás, apuntando sus errores y qué hay de los tuyos, qué hay de los nuestros. Este hermano se equivocó, esta hermana dijo así, esta persona hizo aquello, esta persona falló. Ya dejemos de eso, porque el enemigo está usando esas debilidades, está usando a las personas que son fáciles para juzgar y para criticar, para hacer de error a los demás y no ser ejemplo. Nosotros tenemos que testificar misericordia, amor, comprensión, ayuda. Tenemos que dar todo lo bueno de Dios. Entonces, una vez que analizamos esto, tenemos que tener misericordia del que se equivoca. Ten misericordia. ¿Qué acaso Dios no ha tenido misericordia de nosotros? ¿Qué acaso Dios no nos ha dado ese perdón cuando nosotros ni siquiera lo merecíamos? Ha sido un regalo el que Dios ha tenido misericordia de perdonarnos todas nuestras falsedades, todas nuestras mentiras, todos los engaños, toda nuestra vida pasada, toda nuestra vida pecaminosa. El Señor nos ha perdonado y Él nos ha mostrado esa misericordia a pesar de que ni siquiera lo merecíamos. Por eso, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a aquellos que solo lo que necesitan es misericordia, necesitan comprensión? Nosotros tenemos que aprender a comprender, tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos como sea, incondicionalmente, en el amor que Dios nos ha enseñado. ¿No acaso el Señor nos muestra en Corintios que tenemos la preeminencia del amor, que tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que ayudar? Dice, ¿verdad? El amor es todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo. Nosotros tenemos que aprender a caminar en esa vida porque el Señor nos llama a eso. Así es de que recordemos que si juzgamos a la ligera, así nos van a juzgar a nosotros. Recuérdalo. No seas fácil para juzgar a nadie. Recuerda que vas a ser juzgado. Dice la palabra de Dios, dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midéis os serás medido. Tenemos que recordar que de qué nosotros vamos a jactarnos. ¿De qué te jactas, hermano? No seamos hipócritas, como dice la palabra. No seas hipócrita. ¿De qué te estás jactando si tú quizás tienes los errores peores? Y ya estás criticando en una cosa sencilla a tu hermano o a tu hermana, cuando tú estás cargando, ¿verdad?, un error peor. Entonces no te jactes. Así es de que no nos jactemos, no seamos hipócritas. Dios conoce nuestros corazones y sabe muy bien en qué fallamos. Mejor tratemos de corregir nuestras fallas. Eso es lo que debemos hacer. Lejos de abrir la boca para dañar a alguien, recuerda, mejor voy a corregir mis fallas, mejor voy a analizarme a mí mismo y mejor voy a empezar a trabajar en mis propios errores, para que yo pueda ser de bendición a aquellos que están quizás en debilidad, están fallando, pero lejos de juzgarlos voy a ofrecerles una comprensión como Dios me ha comprendido a mí. Y entonces yo voy a poder saber que la misericordia de Dios se ha extendido, no solamente a nosotros, a todos. La misericordia de Dios se extiende a todos para que entonces podamos ser de bendición a nuestros hermanos. Si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, quieres ser de bendición a los demás, ámalos tal cual son. No los juzgues por lo que pasan o no pasan o que están haciendo. Aprendamos a buscar del Señor, porque cuando aprendemos a reconocer nuestras fallas, entenderemos mejor a los demás y seremos más sensibles para no juzgar ni señalar fácilmente a nadie.
Así es de que cuando tú empiezas a analizar y empiezas a hacer esas cosas, el Señor te va a honrar cuando tú ve tu corazón, que no estás a juicio de los demás, sino al contrario, tienes esa misericordia. Así es de que recordemos que la crítica puede destruir la imagen de nuestros hermanos ante los demás. La crítica de juicio te deja mal a ti mismo. Tú estás juzgando, estás criticando, te va a dejar a ti más mal. Hay personas que por criticar se vuelven legalistas y extremistas y se admiran de todo y se vanaglorian. Así es de que, mi querido hermano, mi querida hermana, gracias por sintonizar el canal y espero que el Señor te ayude para seguir adelante y dejar de criticar. Seamos de bendición y no de crítica. Dios te bendiga. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme en las buenas y en las malas. Tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas.